Hacienda asegura que el peso se recuperará frente al dólar. Agustín Cárcens afirma habrá fuerte corrección del peso. Cae el líder en Tierra Blanca, Veracruz, del cártel Jalisco Nueva Generación. Continúa la búsqueda de los 5 jóvenes desaparecidos en Veracruz. El Ejército y la Marina asumen la seguridad. Capturan a 3 sujetos relacionados con el caso Iguala. El presidente Enrique Peña Nieto pide acelerar la extradición de Joaquín El Chapo Guzmán. Acelerar su trabajo para lograr lo más pronto posible la extradición de este delincuente de alta peligrosidad. Kate del Castillo reaparece y se niega a hablar del Chapo. La reforma energética continuará a pesar de la caída del crudo. El que hoy tengamos precios del petróleo bajos no frena, ni limita, ni detiene la instrumentación de la reforma energética en la etapa que corresponda ahora instrumentar. Un mexicano desarrolla aplicación que permite diagnosticar daños en el organismo. Terremoto sacude a la costa sur de España. Al menos 25 muertos deja potente nevada en los Estados Unidos. Los Broncos de Denver contra las Panteras de Carolina en el Super Bowl. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una edición más de México al Día. Saludo con mucho gusto, como cada mañana, a Omar Cepeda. ¿Cómo estás, Omar? ¿Qué tal, Pati? Es un placer saludarte e iniciar semana contigo y, por supuesto, con todos ustedes. Acompáñenos hoy, esta mañana y las que vienen en esta semana. Hoy, lunes 25 de enero de 2016. Permítanme saludar también a Fidel Montemayor, quien se encuentra esta mañana en la lengua de señas. Este es su informativo y le tenemos la noticia al día. Así es, elementos de la Policía Federal detuvieron a Francisco Navarrete Serna, presunto jefe de plaza en Tierra Blanca, en Veracruz, del cártel Jalisco Nueva Generación. Presuntamente coordinaba la distribución de droga y la operación de secuestros y ejecuciones en esa región del sur del estado. Luego de un trabajo de inteligencia, la madrugada del domingo, los elementos federales identificaron 2 camionetas estacionadas con 3 civiles armados quienes intentaron huir amagando con las armas a los uniformados, pero en una rápida acción fueron sometidos sin la necesidad de efectuar un solo disparo. Se identificó entre los detenidos a Francisco Navarrete Serna, de 54 años de edad, junto con su hijo y otro sujeto, quien manifestó ser uno de los sicarios al servicio de este presunto criminal. A 14 días de la desaparición de 5 jóvenes a manos de policías estatales ahí en Tierra Blanca, fuerzas federales ya asumieron el control de la seguridad en ese municipio. Elementos del Ejército, la Marina y la Policía Federal llegaron a la zona en las últimas horas para patrullar y garantizar la seguridad de los ciudadanos del sur del estado de Veracruz, que en los últimos meses, en los últimos años, se han visto afectados muy fuerte por una ola de inseguridad en esa zona del estado. También, por otro lado, fuerzas federales detuvieron a 3 personas presuntamente relacionadas con la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. En Iguala, Guerrero, la Policía Federal capturó a 3 personas presuntamente relacionadas con los hechos violentos en ese municipio el 26 y 27 de septiembre de 2014. De acuerdo con las investigaciones, los asegurados presuntamente integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos participaron activamente en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. 2 de ellos son Bernabé Sotelo Salinas y Cruz Sotelo Salinas. En esa ocasión, los 2 primeros habrían recibido a los jóvenes por parte de elementos de la Policía Municipal de Iguala. También se sabe que Bernabé Cruz, presumiblemente, estaba a cargo del armamento del grupo delictivo del que formaban parte. Por lo que hace a la detención de Mauro Taboada Salgado, sería otro de los directamente relacionados, el principal involucrado, en el homicidio de Julio César Mondragón Fontes, acontecido el 26 de septiembre de 2014, según se advierte de la declaración de Gildardo López Astudillo, quien se encuentra actualmente sujeto a proceso. Al momento de su detención, les fueron decomisadas un arma larga y 2 armas cortas. Los 3 fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Con estas detenciones suman ya 113 detenidos y 131 consignados por el caso, entre los que destacan el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, policías municipales de Iguala y de Cocula, así como integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, el más importante de ellos, Gildardo López Astudillo El Gil, presunto autor material de la desaparición de los normalistas. Se seguirá trabajando, la investigación no se ha cerrado, el material de la investigación se advierte que se camina por la ruta correcta, se seguirá investigando, la averiguación previa sigue abierta. Para México al Día, Antonio López. La Comisión Nacional de Derechos Humanos afirmó que estas detenciones por parte de las autoridades federales dan constancia del avance en las recomendaciones hechas por la PGR el 23 de julio. Y es que en aquella fecha la CNDH pidió que se cumpliera con la detención de los responsables y se profundizaran las investigaciones para establecer la identidad de otros involucrados. De acuerdo con los expedientes del caso, uno de los detenidos está relacionado con la desaparición de los estudiantes y su captura, dicen las autoridades, permitirá avanzar en el esclarecimiento de los hechos. Durante su estancia en Davos, Suiza, el presidente Enrique Peña Nieto informó que ya giró instrucciones a la PGR para que acelere la extradición a Estados Unidos de Joaquín El Chapo Guzmán. Pasa por todo un proceso que involucra al Poder Judicial de nuestro país, pero la indicación que tiene la Procuraduría General de la República es trabajar y acelerar su trabajo para lograr lo más pronto posible la extradición de este delincuente de alta peligrosidad. El presidente también reiteró el reconocimiento a las autoridades de justicia de nuestro país por la represión de este delincuente. Fue para nosotros como gobierno sin duda un momento difícil de tensión cuando logró evadir, cuando logró fugarse del penal, por las razones y por lo que resulta la investigación que sobre esa fuga las instancias de Procuración de Justicia tenga que concluir. También se dio a conocer un documento escrito por el Chapo Guzmán este fin de semana. En el texto, fechado el pasado 16 de enero y difundido por su abogado José Luis González Mesa, el Chapo escribe que no ha podido dormir porque lo obligan a pasar lista, tanto en el día, cada hora, como en la noche, cada 2 horas. Y además dice, hay un perro al lado de que ladra mucho y también le espanta el sueño. El abogado también destacó que el Chapo no ha recibido visitas ni de sus representantes y tampoco de sus familiares. También se dieron a conocer declaraciones de Kate del Castillo en un breve texto que envió a la cadena Univisión de los Estados Unidos. Asegura, no tengo por qué dar explicaciones a la prensa, que si no hablo es porque mis abogados así me lo aconsejan, ya que el gobierno, dice Kate, me quiere a fuerza destrozar. En más de este caso, el portal TMZ difundió un video en el que aparece acompañada por una amiga conductora de televisión fuera de un restaurante. Ahí le hacen unas preguntas y bueno, una de ellas, su opinión sobre las entrevistas que ofreció Sean Penn sobre el caso que se investiga la relación con Kate del Castillo. La compañera de Kate respondió así. Article was a failure. Gosh, I'm starving. You know what? I'm starving. I cannot talk about him. Sonriendo, ahí la veíamos, sonriendo, tranquila, relajada. Vamos a ver qué pasa con esta indagatoria. Margarita Zavala, ex primera dama de México, consideró necesario que la dirigencia nacional del PAN ofrezca una disculpa y una explicación no solo a los panistas, sino a toda la ciudadanía, por haber impulsado la candidatura de Lucero Sánchez López, la diputada local relacionada con el Chapo Guzmán. Zavala dijo que es un reto del partido el determinar si ameritan expulsión quienes promovieron dicha candidatura. Además, consideró necesario que se tome muy en serio el tema de seguridad, pues el caso de la diputada sinaloense, dijo, es un ejemplo de que el crimen organizado está permeando en los partidos políticos desde hace ya tiempo. El comisionado nacional de seguridad, Renato Sales, rechazó que durante la detención con fines de localización de esta diputada local sinaloense, Lucero Guadalupe Sánchez López, se hayan violado sus derechos humanos. Por lo que hace a este último interrogante, puedo decir claramente que no hay ninguna violación en contra de los derechos humanos de la exdiputada, que como se sabe se procederá a dar curso al juicio de procedencia correspondiente. Como se vino dando a conocer durante este fin de semana, ya quedó en libertad bajo las reservas de ley el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira.
estaba detenido en España acusado de lavado de dinero, corrupción y malversación de fondos. Sin embargo, el juez de la Audiencia Nacional Española, Santiago Pedraz, ordenó su liberación provisional luego de que se acreditó la procedencia legal de 200.000 euros transferidos desde México a España. No obstante, como medida cautelar, le retiró el pasaporte y le prohibió abandonar el país, ya que la Fiscalía tiene 5 días para apelar la decisión del juez y buscar que cambie la situación jurídica de Moreira. Al salir de la prisión de Soto del Real, Humberto Moreira negó cualquier relación con la organización criminal de los Zetas y habló sobre su experiencia tras las rejas. Los Zetas mataron a mi hijo. Una experiencia para la vida, ¿no? Una experiencia que llevaré siempre y además me permitió Dios la oportunidad de conocer a mucha gente, saber las necesidades que tienen, los problemas que tienen, el por qué saben esos problemas. Es una experiencia de vida. En el marco de su participación del Foro Económico Mundial en Davos, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que a pesar de la caída en los precios del petróleo, México va a continuar en tiempo y forma con la puesta en marcha de la reforma energética. El que hoy tengamos precios del petróleo bajos no frena, ni limita, ni detiene la instrumentación de la reforma energética en la etapa que corresponda ahora instrumentar. Precisó que el rumbo trazado ante la situación mundial es preservar los fundamentos macroeconómicos en la instrumentación de las reformas. Además, dijo que México hizo los ajustes necesarios desde el año pasado. De forma oportuna tomamos decisiones precisamente preventivas en cuanto al gasto del gobierno, sin saber exactamente cuál iba a ser el horizonte con respecto a los precios de materias primas y particularmente el petróleo. El presidente señaló que las reformas logradas le dan fortaleza a México. Este es el blindaje que México tiene, sus reformas estructurales que le dan una mejor solidez, una mejor preparación y ello nos permite hacerle mejor frente a este escenario convulso que el mundo nos está presentando. La Secretaría de Hacienda anticipó que una vez que la volatilidad financiera disminuya, el peso eventualmente se fortalecerá gracias a los sólidos fundamentos económicos de México. En el informe semanal de su vocería, señala que si bien las condiciones de inestabilidad han fortalecido al dólar respecto a otras monedas, entre ellas el peso mexicano, esto no se ha reflejado en mayores niveles de inflación en el país. Por su parte, el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, aseguró que se espera una fuerte corrección del peso. En una entrevista publicada el domingo en el diario estadounidense The Wall Street Journal, dijo que ha habido una sobrereacción en el tipo de cambio, pero con el paso del tiempo, esta presión tiende a desaparecer y dará lugar a una fuerte corrección de nuestra moneda. Manlio Fabio Beltrones, presidente nacional del PRI, defendió la política económica del gobierno federal ante las críticas de especialistas y de la oposición. Manlio Fabio Beltrones dijo que México cuenta con sólidos fundamentos para sortear la turbulencia financiera global. Mientras tanto, Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, dijo que la economía no solamente no va bien, sino que ha tomado un rumbo preocupante. Dice Anaya, explicó que en la actual administración ha aumentado 6.8% el gasto corriente que se destina a funciones del gobierno, mientras que el gasto de inversión del sector público se ha reducido 13.9%, declaraciones de Ricardo Anaya. Este fin de semana, 608 nuevos docentes y personal con funciones de director en educación básica ejercieron su derecho y cumplieron con la obligación de la evaluación del desempeño. Como se recordará, estos docentes fueron reprogramados para realizar la evaluación debido a que en la fecha inicialmente programada se registraron diversos hechos que impidieron su participación en este proceso.
Se trata de maestros de Durango, Jalisco, Morelos, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Veracruz y Zacatecas. Con esto, el número de participantes en la evaluación del desempeño asciende a más de 132,000, lo que representa un nivel de participación del 95% en 28 entidades federativas. En otros temas, la modalidad de escuela de tiempo completo es una excelente opción para que los niños cursen materias que no llevan otros estudiantes. Esta es una escuela de tiempo completo. Se le denomina así por su horario ampliado de 6 a 8 horas. Su característica principal es que apuesta por la educación integral. El objetivo, además de una enseñanza de calidad, fomentar valores y amor al conocimiento. Se formaron para, de cierta manera, mejorar el rendimiento, mejorar el aprendizaje en los alumnos, mejora de resultados. Son más horas de currícula. No se trabajan algunos talleres, es enfocado a la currícula, más horas de español, más horas de matemáticas, y esto, bueno, es para que se vea reflejado en los resultados, en las evaluaciones estandarizadas. Con una jornada más amplia, los niños pueden cursar asignaturas que no tienen en el horario regular, como inglés, computación y más horas de educación física. Con esto, logran desarrollar mayores habilidades y capacidades. Los chicos aprenden, toman ellos 3 horas a la semana, cada grupo. El programa de inglés es un contacto, ¿no? hacia lo que es la lengua. A esta edad es de suma importancia, ¿no? Porque son muy receptivos a muchas cosas, entonces qué mejor que empezar a una temprana edad para adquirir una segunda lengua. Fortalecemos diferentes competencias. Dentro de estas competencias están el equilibrio, la coordinación, la expresión corporal, la comunicación, la convivencia sana. Vemos un incremento mayor en su desarrollo. También acompañados por sus profesores, reciben alimentos nutritivos en el comedor. Es un espacio formativo, son hábitos de alimentación, de higiene, el lavado de los dientes después de comer, el uso adecuado del sanitario, el papel, que no desperdicien el agua, toda esa parte. En el comedor también estamos formando hábitos. Como Mildred y Guillermo, los estudiantes valoran estar en este tipo de escuelas, que además de ampliar los conocimientos, mejoran sus relaciones interpersonales. Te entiendes con otros y te entiendes con otra persona que no entiende y pues nos ayudamos todos. Se siente bien porque ya tenemos con qué comer, tenemos más horas de juego, más inglés, más educación física y más todo. Realmente me gustan todas las materias y esta escuela está muy bien por cómo nos enseñan, cómo nos dan a clase, cómo nos explican, entonces todo está muy bien. En octubre del 2015, la Escuela Primaria España, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, se convirtió en escuela de tiempo completo y en el país actualmente operan 24,250 planteles bajo esta modalidad, que incluye los niveles preescolar, primaria y secundaria, en los que se imparten clases los 200 días que marca el calendario oficial de la SEP. Para el ciclo escolar 2015-2016 se destinó un presupuesto de 6,819 millones de pesos y beneficia a 3,6 millones de alumnos. Para México al Día, Jacqueline López Zárate. Y así van los preparativos de la visita del Papa Francisco a México. La visita que el Papa Francisco realizará el lunes 15 de febrero a San Cristóbal de las Casas, Chiapas, no es para reunirse con políticos o sus amigos. Obedece a sus intereses por escuchar y convivir con los indígenas, que por siglos han sido excluidos de la sociedad, aseguró el obispo Felipe Arizmendi. El obispo de San Cristóbal de las Casas señaló que la visita del Papa Francisco significa un avance en el reconocimiento de la dignidad y de los derechos de los indígenas que son reconocidos por la Iglesia Católica.
Explicó que el Papa Francisco está enterado de los problemas religiosos de muchas comunidades de Chiapas, por lo que su mensaje buscará avanzar en las reconciliaciones de esas comunidades. ¿Cuál mensaje esperamos? Eso, de unión, de integración, de respeto entre unos y otros. Señaló que otros grupos como el zapatismo estarán presentes. El zapatismo está vivo en Chiapas, está presente. Nosotros no hemos invitado directamente a la comandancia, sino a toda la comunidad. Y dentro de los que van a ir, irán muchos zapatistas y no zapatistas. No hemos hecho ninguna diferencia. Chiapas es el estado con el menor porcentaje de católicos en México. La media nacional es del 88%, mientras que en esa entidad es del 58%. El encuentro del Papa Francisco con los pueblos indígenas será el lunes 15 de febrero a las 10 de la mañana, en donde celebrará misa con 90,000 personas. Dijo que la pobreza impide que miles de indígenas más asistan a este encuentro con el obispo de Roma. En San Cristóbal de las Casas, el Papa Francisco comerá con un grupo de 8 indígenas, entre ellos un sacerdote, un diácono, una catequista y una joven de una comunidad campesina. El menú será sencillo, a base de arroz, pescado hervido, pollo con champiñones y agua baja en sodio. No habrá vino ni café. Será preparado por María del Socorro Arizmendi, hermana del obispo. Con información de Víctor Carreón Cruz, México al día. La canciller Claudia Ruiz Massieu estuvo en el Vaticano. Ahí se reunió con el secretario de Estado de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin, y con el secretario de las Relaciones con los Estados, monseñor Paul Richard Gallagher. Revisó la agenda que van a abordar el presidente Peña Nieto y el Papa. En España esta madrugada se registró un sismo de 6.3 grados en la escala de Richter. El epicentro fue en el mar Mediterráneo entre España y Marruecos. El temblor se produjo a las 4 de la mañana con 22 minutos a 62 kilómetros de tierra continental. Afortunadamente no se registraron víctimas ni daños materiales. En Estados Unidos se declaró estado de emergencia por las nevadas que dejaron más de 20 personas muertas. La costa este de los Estados Unidos se encuentra paralizada por la tormenta Jonás, que afecta a unos 85 millones de habitantes en 17 estados. Más de 36 horas de nevadas dejaron amplias zonas bajo un manto de hasta 1,5 metros de nieve. Las temperaturas alcanzaron los 20 grados bajo cero, provocando la muerte de al menos 25 personas. En 10 estados y la ciudad de Washington, D.C. se ha decretado situación de emergencia. En Nueva York trabajan desde el viernes para recuperarse de la que dicen es la peor tormenta que ha azotado la ciudad en 150 años. Ahora, nosotros sabemos que esto se va a tomar casi todo el día para volver a la normalidad. Y por supuesto, todo el fin de semana. Pero el objetivo es llevar a esta ciudad lo más cerca posible de lo normal. Esta tormenta era muy peligrosa. Lamentablemente hemos perdido a 5 neoyorquinos a quienes les dio un ataque cardíaco por limpiar la nieve. Los cortes de energía eléctrica han afectado principalmente a las Carolinas y Nueva Jersey, donde unas 200,000 personas se quedaron sin suministro. En tanto, 9,000 vuelos tuvieron que ser cancelados. Pero la nieve no fue sufrimiento y preocupación para todos. Algunos habitantes aprovecharon para divertirse un rato. Para México al día, Alfonso Landgrave. Este fin de semana se llevaron a cabo ajustes en Portugal, ajustes políticos. Marcelo Rebelo Sousa ganó las elecciones al obtener más de 50% de los votos en la primera vuelta. A pesar de militar en el Partido Socialdemócrata desde 1974, el académico y comunicador decidió buscar la presidencia como candidato independiente sin aceptar apoyo alguno de su partido, apoyo económico sobre todo, ni donativos de empresarios. De hecho, la mayor parte de su campaña la pagó de su bolsillo y prefirió dejar de lado los mítines y la propaganda. El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, fue hospitalizado de emergencia debido a un problema gastrointestinal y una herida en la lengua. El exmandatario peruano está recluido en el penal de Barbadillo. Tuvo que ser trasladado a una clínica particular. Fujimori gobernó Perú de 1990 al 2000 y purga una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad y corrupción.
Y hay que recordar que en los próximos meses se celebrarán elecciones presidenciales en Perú, donde justamente la hija Keiko Fujimori es una de las candidatas. En más información de América Latina, el expresidente de El Salvador, Francisco Flores, está en estado de coma y se encuentra internado en un hospital de la capital del país. Sus representantes legales informaron que el exmandatario sufrió una trombosis, lo que le provocó un derrame cerebral y un paro cardíaco, por lo que su estado de salud es muy grave y crítico. Cabe señalar que el expresidente se encuentra bajo investigación y a la espera de ser juzgado por desvío de recursos y lavado de dinero. El vuelo 206 de la compañía American Airlines, que cubría la ruta Miami-Milán, tuvo que ser desviado hacia el aeropuerto de San Juan de Terranova, en Canadá. Esto luego de que varios pasajeros resultaron heridos de gravedad debido a una fuerte turbulencia que se vivió. De acuerdo con los viajeros, la nave se giró bruscamente y todos salieron disparados, provocando escenas de caos y pánico. No obstante, reconocieron el trabajo de la tripulación para enfrentar la crisis. El precandidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, nuevamente dio de qué hablar. Escuche usted las barbaridades que dijo. ¿Sabes qué dicen las encuestas? Que tengo a la gente más leal. ¿Alguna vez has visto esto? Podría plantarme en medio de la Quinta Avenida, disparar a alguien y no perdería ningún votante. Increíble lo que sigue comentando, pero también increíble los adeptos que sigue recolectando. Al terminar el acto de campaña celebrado en Iowa, el magnate escribió en su cuenta de Twitter que su discurso fue muy bien recibido y que tuvo casa llena. Vamos ahora a nuestro resumen. Cae Francisco Navarrete Serna, líder del cártel Jalisco Nueva Generación en Tierra Blanca, Veracruz. Marina y Ejército asumen la seguridad del municipio a 14 días de la desaparición, aún sin rastro, de 5 jóvenes. Detienen a 3 presuntos criminales relacionados con el caso Iguala. El presidente Enrique Peña Nieto pide agilizar la extradición del Chapo Guzmán. Acelerar su trabajo para lograr lo más pronto posible la extradición de este delincuente de alta peligrosidad. Kate del Castillo reaparece y se reserva el derecho de opinar. Gosh, I'm starving. Starving. Sacude terremoto la costa sur de España, no se reportan víctimas. Podría dispararle a la gente y no perdería votantes, afirma Donald Trump. Venados de Mazatlán a un triunfo del título de la Liga Mexicana del Pacífico de béisbol. Qué mejor que iniciar semana con temas educativos, y es que se encuentra con nosotros el doctor Eduardo García. Él es vicerrector institucional de Ingeniería de la Universidad del Valle de México, que nos va a hablar de una carrera muy interesante, muy importante en nuestro país, sobre todo cuando los índices de la generación automotriz pues son una de las industrias que más impulso están generando en nuestra economía. Vicerrector, muchísimas gracias por estar con nosotros en México al Día y hablar de esta importante carrera que es automotriz, esta ingeniería que es ingeniería automotriz. Muchas gracias por la invitación, muy buenos días a todo el auditorio. Pues en efecto, la industria automotriz en México pues ha sido catalogada como la joya de la corona. Sí. Hoy es el 3% del PIB. Según datos de 2015, y prácticamente estamos fabricando casi 3.5 millones de vehículos, de los cuales el 89% se exporta. Entonces, el 30% del ingreso por manufactura viene del sector automotriz. Ahora bien, este sector sigue creciendo, y no nada más en el tema de la manufactura de autos. Hay que ver todo el ecosistema que va alrededor, que es el ecosistema de las autopartes, claro, y del rediseño también de esas autopartes que se tienen que adecuar a las realidades, y además la innovación que está teniendo el sector automotriz en el tema de la robotización o la automatización de los autos. Ahora hablamos de autos que se conducen prácticamente solos, autos eléctricos, autos híbridos, y todo eso requiere ingeniería. Claro. Entonces, hoy en día en este sector prácticamente hay 60,000 puestos de trabajo y siguen creciendo con las nuevas armadoras, y repito, y todas las autopartes que se van generando alrededor. México se está posicionando como un gran líder en el diseño también de las autopartes, y por lo tanto las carreras asociadas con este sector de automotriz, donde podemos citar mecatrónica, industrial, la propia ingeniería en automotriz, pues son
áreas de sumo crecimiento y que los jóvenes, por supuesto, deben estar interesados porque es el futuro, al menos lo que vemos en los próximos 5 a 15 años. Doctor, en general la ingeniería es una de las carreras más prometedoras hoy en día, ¿no? Definitivamente tiene las mejores tasas de empleabilidad. Prácticamente 6 de las 10 carreras mejor pagadas están en el sector de la ingeniería, ciencias y tecnología. Hoy hay un gran reto a nivel mundial de formar más ingenieros. El mundo está moviéndose alrededor de la ingeniería, se está moviendo alrededor de las tecnologías de información y lamentablemente pues todavía tenemos un gran gap entre los chicos que quieren estudiar ingeniería y las necesidades. Entonces tenemos que fomentar más que los jóvenes le pierdan el miedo a las matemáticas, a la ciencia y tecnología, porque es lo que está dejando buenos ingresos y está dejando buena empleabilidad. En el término educativo, ¿cuáles son las ventajas comparativas que ofrece la Universidad del Valle de México respecto a otras universidades que ofrecen también estas ingenierías? Bueno, nosotros como Universidad del Valle de México, nuestro modelo educativo está asociado al tema de desarrollo de competencias, desarrollo de habilidades para el trabajo. Estamos hablando de un perfil de ingeniero que no nada más es bueno, es competente en la parte técnica, también tiene habilidades asociadas a la productividad, optimización de procesos, ámbitos de negocio, porque a final de cuentas hay que ser rentables en todo lo que hagamos en el sector técnico-tecnológico. Hoy ofrecemos 13 programas, uno de ellos es mecatrónica con especialidad en el área automotriz, hablamos de diseño, hablamos de electrónica, hablamos de manufactura automotriz, pero también tenemos carreras asociadas a lo que está desarrollándose en este momento, que es el sector energético, y no nada más hablamos del tema de petróleo, donde lanzamos el año pasado una carrera de petróleo y gas. También tenemos una carrera asociada al sector de la industria de energía renovable, energía y desarrollo sustentable. Contamos con carreras muy tradicionales, como puede ser ingeniería civil, que es realmente todo lo que le da el soporte a la infraestructura del país, carreteras, puentes. También tenemos la carrera de sistemas computacionales, hablamos de tecnologías de información, es un sector que sigue creciendo a paso agigantado, no podemos vivir sin el Internet hoy en día, entonces tecnologías de información con sistemas computacionales. Hoy también el tema gráfico, el tema de la interacción hombre-máquina. Tenemos una carrera muy interesante que es ingeniería en tecnología interactiva y animación digital, donde no más hablamos de videojuegos, hablamos de la realidad aumentada, la realidad virtual, simuladores, etcétera. Entonces, biomédica, por supuesto, la salud requiere hoy cada vez más tecnología. Entonces, en UVM armamos un portafolio de 13 programas de ingeniería que permite abordar todas las necesidades del país, atendiendo los sectores de mayor crecimiento, no nada más al día de hoy, sino también las tendencias. Nosotros vamos viendo lo que va ocurriendo en los 5 a 10 años siguientes, que es donde vamos a tener egresados. O sea, los egresados de hoy están teniendo las necesidades del día. Nosotros estamos viendo en 5 años y en 10 años qué es lo que va a necesitar el país y orientando nuestras carreras de ingeniería hacia esas áreas. Bueno, usted decía algo muy interesante, doctor, que los jóvenes le pierden el miedo a las matemáticas, le pierdan el miedo a la ingeniería. ¿Y cómo vencer este miedo, doctor, primero que nada? Y también, ¿cómo está la relación hombre-mujeres a la hora de estudiar una ingeniería? Bueno, nosotros somos muy afortunados, sabiendo que en México prácticamente el 52% son mujeres, realmente nos están ganando, y el 48% son hombres. Somos afortunados porque en nuestras carreras de ingeniería tenemos un buen porcentaje y sigue creciendo. Hace 3 años andábamos alrededor del 13% de balance de género, mujeres-hombres. Hoy en día andamos bordeando casi el 19%. Hemos tenido una gran aceptación de las mujeres en el sector de la ingeniería, incluso en ingenierías que podrían juzgarse pues poco tradicionales para las mujeres, como puede ser el petróleo y gas. Tenemos un gran porcentaje de mujeres ya en las áreas de energía, que es muy interesante. Entonces, la verdad, muy contentos porque queremos empujar más esto. Las mujeres nos han dado grandes lecciones de gran competitividad, gran capacidad. Hoy muchas de las directoras generales de empresas pues son mujeres, claro. Y qué mejor que nosotros empujar y propiciar que las mujeres sigan haciendo la evolución de este mundo. Las necesitamos ahí, y más en ingeniería. Y en el tema de ciencia y tecnología, creo que simplemente se ha satanizado un poco las matemáticas, la física, la química. Yo siempre he dicho, no es difícil la física, no es difícil las matemáticas. Creo que tenemos que mejorar los profesores que las imparten. Es ahí donde creo que nos ha faltado un poco apuntalar el cuerpo docente, y nosotros estamos trabajando muy fuerte en ello, usando las tecnologías de información para que los estudiantes puedan tener más ejercitadores, más entrenadores que les permitan quitarle ese miedo, que puedan ver que las matemáticas son aplicadas y que tienen un fondo que genera productividad al final,
y que se pagan. Además, al final de todo esto, pues no es una carrera para ser feliz y para vivir bien. Claro. Entonces, se paga bien la ingeniería. Y de regreso a la parte de la ingeniería automotriz, aunque ya dijimos que pues, México está despuntando y es un líder en la materia, pero háblenos más sobre las oportunidades laborales que un egresado en esta ingeniería puede tener. Bueno, indiscutiblemente hablamos del sector de la manufactura automotriz, donde bueno, estamos viendo un crecimiento importante de armadoras, y no estamos hablando de armadoras básicas, vamos a llamar. Hoy se están ensamblando autos de lujo de manera importante. De hecho, 2 de los autos de lujo pues de mayor impacto en los Estados Unidos se están ensamblando ya en México, camionetas particularmente. Y como decía, el ecosistema de autopartes es bien importante porque está aprovisionando a esta industria, no solamente en México, también ya estamos exportando autopartes para ensambles fuera del país. Y esas industrias requieren ingenieros expertos en el diseño de esas piezas, ingenieros expertos en materiales, ingenieros también en la parte de logística, porque estas piezas tienen que moverse de un lado al otro. Los autos hoy ya no se fabrican para tenerse almacenados y a ver cuándo se venden. Hoy se está manejando mucho el tema de just in time. Los autos están tendiendo a ser personalizados. Hoy estamos encontrando algunas marcas que pues ya uno puede escoger muchas de las cosas del auto, y eso requiere manufactura muy flexible. De tal manera que los ingenieros en el sector que van a entrar a la industria automotriz, pues tienen que tener todas estas habilidades. Y las tasas de empleo, como decía, son tasas de empleo muy amplias. Estamos hablando de arriba de 60,000 empleos que se generan en este sector, y con tasas de crecimiento que andan alrededor, según mis últimos datos, del 6.9% anual. Entonces, y esto se ve que va a continuar. Hoy, si hablamos del tema del PIB, vuelvo a repetir, 3% del PIB es el sector automotriz, cuando el tema petrolero, con todas las coberturas, estamos llegando al 1.89. Entonces hay que ver en dónde hay trabajo y dónde hay crecimiento. Así es, doctor. Una parte importante que se requiere hoy en día es el vínculo entre lo que es la universidad, la academia, etcétera, con el sector productivo. En el caso de la Universidad del Valle de México, ¿cómo se da este vínculo con el sector productivo? ¿Tienen intercambios? No sé, ¿qué tipo de programas realizan al respecto? Bueno, nosotros, como mencionamos en instantes, somos un modelo basado en competencias y basado en ver las tendencias que van a surgir en los próximos 5 a 10 años. Para ello tenemos que estar muy vinculados con el sector, tenemos que estar platicando frecuentemente con ellos, y hay 2 modelos. Desde el modelo de trabajar con nuestros consejos consultivos, estamos reforzando el tema de consejería, invitando a la industria que venga a darnos su punto de vista, a darnos también su evaluación de nuestros egresados. Es muy importante que nos estén retroalimentando de cómo van nuestros egresados evolucionando, pero también prácticamente cada 2 años hacemos un gran evento donde invitamos a los líderes y pedimos que nos den su punto de vista al respecto de las tendencias y el futuro. Hacemos como una especie de foro donde vamos a futurear, vamos a llamar la palabra, y con ellos estamos discutiendo hacia dónde vamos. Entonces, permanentemente tenemos este tipo de eventos, además de que nuestros planes de estudio son obligatoriamente en 9º semestre. Los estudiantes tienen que hacer prácticas profesionales en industria. Se van todo un semestre en industria con un coaching específico de profesores, de tal manera que el estudiante está ya desarrollando sus habilidades en el campo laboral. Y eso nos implica hacer convenios y hacer muchas pláticas con los principales sectores. Pues excelente, doctor Eduardo García, vicerrector institucional de Ingeniería de la Universidad del Valle de México. Muchas gracias por esta plática, y ojalá que muchos jóvenes que nos hayan visto, lo hayan escuchado, se interesen precisamente en estas áreas, en estas carreras de ingeniería que son el futuro, especialmente la ingeniería en automotriz. Muchísimas gracias a ustedes y un buen día a todo el auditorio. Nosotros vamos a una pausa. Esto es México al Día. Compañera Ana Cristina le realizó una interesante entrevista al embajador de México en el Reino Unido, Diego Gómez, acerca del año dual México-Reino Unido. Embajador, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de esta conversación. Bienvenido al Museo del Carmen, esta joya del arte colonial en nuestra Ciudad de México. Cuéntenos un poco de cuáles fueron los principales eventos y resultados de este año bilateral México-Reino Unido. Los 12 meses
que duró el año de México en el Reino Unido van a extenderse, como decía, en este año, en el próximo, en el siguiente, en los 5, en los próximos 10, en los próximos 190 años. 190 años celebramos y vamos a continuar celebrando años de vinculación, de intercambios. México, hoy por hoy, tiene un standing, como se dice en inglés, tiene un lugar preferente en la ideología británica, en la cosmovisión británica, en la concepción del mundo que tienen los británicos. No solo, por supuesto, al mejor nivel en el diálogo político. Cuando se piensa en América Latina, ya pasaron las épocas de decir Brasil es el referente, México es el referente, pero más allá de eso, hoy los públicos británicos conocen lo maravilloso del arte colonial, lo aún más maravilloso del arte prehispánico, y conocen lo maravilloso de la propuesta contemporánea de México en materia cultural, ¿no? Abraham Cruz Villegas, mientras tenemos esta conversación, sigue exhibiendo en la galería Tate Modern, a las orillas del Támesis. Y más allá de eso, yo creo que el gran legado del año de México en el Reino Unido es en materia educativa. Hablemos de las becas. Hoy por hoy, Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte, en conjunto conocidos como el Reino Unido, ese país de países, es el principal destino de los becarios que van al exterior, mexicanos, buscando un posgrado con o a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Tenemos un universo de miles de estudiantes cada año. Esos estudiantes y los muchos otros que vendrán se verán beneficiados por un aumento del 400% en las becas que se otorgan. Hoy pasamos, no hoy, el año pasado, y gracias y como consecuencia directa del año de México en Reino Unido, a tener un promedio de 20 becas por año a más de 100 becas por año que se continuarán dando en el próximo decenio a estudiantes mexicanos. Al mismo tiempo, el mismo gobierno de México aumentó las becas que se dan a británicos en un número considerable. No solo eso, se firmó un acuerdo que para México es parangón en el sentido que no lo tenemos con ningún otro país europeo. Un acuerdo de reconocimiento mutuo de grados académicos en materia de licenciatura. La cátedra itinerante es un proyecto que nació como resultado directo del año de México en Reino Unido y que se va a extender hasta el 2020. Un proyecto que va a trascender esta administración, que va a trascender este sexenio, que va a trascender políticas públicas enfocadas hacia el 2018. Es un proyecto que sin duda nos demuestra lo que se puede hacer desde México en sus relaciones con otros países. 24 universidades, 12 británicas, 12 mexicanas, tan importantes como la Universidad Nacional Autónoma de México, como la Universidad de Guadalajara, tan importantes como Oxford o como la Universidad de Manchester, van a estar involucradas a lo largo de los próximos 5 años en generar proyectos de desarrollo y de investigación. Y por supuesto en lo económico, ya lo vemos hoy, hemos redoblado esfuerzos, hemos alcanzado el doble del comercio bilateral del que teníamos hace 5 años. Entonces, si hablamos en materia, o si decimos grosso modo cuáles son los resultados, son resultados muy concretos, pero creo que lo mejor del año dual no solo pasó en 2015, sino es lo que está por venir. Hoy por hoy, el Reino Unido ve a México como un referente. México es hoy, mucho más que cualquier otro país de la región, el lugar, la nación, el país, el aliado natural y estratégico del Reino Unido. En Colima, el Instituto Nacional Electoral entregó la constancia de mayoría al priista José Ignacio Peralta. Esto luego de terminar con el cómputo de la elección para gobernador el 17 de enero. A partir de esta entrega, los partidos políticos tendrán 4 días para presentar impugnaciones. El INE remitirá el expediente al Tribunal Federal del Poder Judicial de la Federación para que valide la elección a gobernador. Del 28 de enero al 1 de febrero disminuirá el suministro de agua en el Valle de México como parte del primer operativo del año para el mantenimiento al sistema Cutzamala, informó la Conagua. Realizaremos 24 cambios y reforzamientos de tubo entre los tanques Santa Isabel y Pericos para el control de riesgos de corrosión en la tubería de la línea 1 y 2. Además, se instalarán las compuertas de control en la lumbrera 3 del túnel que pasa por debajo de la Marquesa para mejorar la distribución del agua entre el Estado de México y la Ciudad de México.
Les reitero, esto será del 28 de enero al 1 de febrero. Ramón Aguirre, director del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, informó que impactará en 410 colonias en la Ciudad de México, en 13 delegaciones y 13 municipios mexiquenses. En conjunto, se habla de 5.3 millones de personas que resultarán afectadas. Ante esta situación, hizo un llamado a extremar los cuidados del agua en esos días. Saber que no va a llegar el agua por las redes, que por lo mismo el agua que tengamos almacenado hay que cuidarla mucho. No es el mejor fin de semana, el fin de semana el corte para lavar la ropa, por ejemplo. Y entonces ya cuando se restablezca el servicio, pues ya estaríamos en una cuestión normal. El Servicio Meteorológico Nacional informó que el Frente Frío número 34, que se localiza en el norte de Chihuahua, va a provocar lluvias aisladas y vientos fuertes con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en la península de Baja California, Durango, Sonora, Chihuahua y Sinaloa. Por lo anterior, se recomienda a la población evitar la exposición prolongada al frío, los cambios bruscos de temperatura, vestir con ropa abrigadora y prestar especial atención a niños y personas de la tercera edad, así como a los enfermos. Se prevé la posibilidad de nieve, aguanieve, con temperaturas de -5 grados en zonas montañosas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, durante la noche de hoy y la madrugada de este martes. A seguirnos tapando. Luego de 14 días de la desaparición de 5 jóvenes en Tierra Blanca, Veracruz, la Marina y el Ejército asumen la seguridad en la zona. Elementos federales capturan a 3 sujetos relacionados con el caso Iguala. Autoridades indican que esto permitirá alcanzar avances en la investigación de los normalistas desaparecidos. El Chapo Guzmán escribe que durante su estancia en la cárcel no ha podido dormir porque lo obligan a pasar lista, además de los ladridos del perro encargado de cuidarlo. Margarita Zavala pide la cabeza de los panistas que promovieron la candidatura de Lucero Sánchez López, la diputada vinculada con Joaquín Guzmán Loera. El INE entrega constancia de mayoría a Ignacio Peralta por la campaña rumbo a la gubernatura de Colima. La intensa nevada del fin de semana en Estados Unidos dejó un saldo de al menos 25 personas muertas. Y en los deportes, Pumas pierde 1-0 en casa ante Puebla. Nos enlazamos en este momento con nuestro compañero corresponsal periodista de Notimex, José López Zamorano. Él está en Washington. José López Zamorano, muy buenos días. Y ahora sí te pregunto, un día después, ¿cómo está Washington? Buenos días, Pati, Omar. Bueno, la ciudad de Washington está virtualmente paralizada. El gobierno federal cerró sus puertas nuevamente, como ya lo había hecho a partir del viernes al mediodía. La Cámara de Representantes, que tenía previsto reanudar sesiones, canceló las sesiones para este lunes y probablemente no tengamos votos a lo largo de la semana. Los sistemas escolares están cerrados. El sistema de transporte público está operando no solo en horarios limitados, sino en muy pocas estaciones, básicamente en las zonas subterráneas, de tal manera que, aunque Jonás se fue, Pati realmente nos dejó aquí sepultados en la nieve. Hace apenas unos minutos hice una caminata por el barrio donde vivo, en el estado de Maryland, muy cerquita de la ciudad de Washington, precisamente, y las calles están virtualmente intransitables, muy peligrosas. Quedó una pequeña capa de hielo por debajo de la nieve, lo cual hace extremadamente resbaloso el pavimento. Ha habido muchísimos accidentes en esta zona y definitivamente fue una medida prudencial apropiada que las autoridades decidieran cerrar los sistemas escolares, porque de alguna otra manera pudieran haber ocasionado más accidentes. Como sabemos, hasta 29 muertes estuvieron relacionadas con la tormenta. Seguimos teniendo casos donde al menos más de 100,000 personas en esta área están todavía sin electricidad. Vimos a varias cuadrillas de rescate, a varios camiones de las empresas abastecedoras de suministro eléctrico aquí muy cerca, intentando restablecer el tendido eléctrico. Los aeropuertos, los 3 aeropuertos de la zona, los más importantes, que son Washington, Ronald Reagan, en Dulles, Virginia, y el de Baltimore, están en operar, pero en horarios muy limitados. Ha habido más de 10,000 cancelaciones de vuelos, de tal manera, Pati, que el panorama se luce un poquito desolador. Aparentemente la cifra de muertos no fue tan alta como se esperaba para las dimensiones de Jonás, y sin embargo todavía la ciudad está avanzando muy lentamente. Hemos visto realmente
poca eficiencia por parte de las autoridades locales para limpiar la nieve. Se han limpiado las avenidas principales de circulación, pero no así las avenidas secundarias, de tal manera que en las zonas suburbanas virtualmente es intransitable. Puedes ver cientos y cientos de automóviles que siguen sepultados. La gente a mano tuvo que hacer algunos caminos para poder ir a los supermercados, donde por cierto virtualmente la comida se agotó. En el caso de la leche, los cárnicos y los vegetales, hicimos un pequeño recorrido por 2 supermercados de la zona y básicamente no se puede comprar comida en este momento. Se esperaba que mañana reabastecieran por lo menos el agua, la carne y los lácteos, pero no está claro porque muchos camiones tienen dificultades para transitar por estas calles totalmente nevadas, Pati. José López, ¿qué tal? Muy buenos días, te saluda con mucho gusto Omar Cepeda Castro. Además de Washington hay 10 estados más, además, allá en los Estados Unidos en estado de emergencia. ¿Qué información nos tienes al respecto? Y quería precisar también si no se ha movido esta cifra que nos comentas de 29 muertos. ¿Sigue en esta cifra hasta estos momentos? Sí, la cifra es la más actualizada que tenemos, Omar. 29 muertos relacionados con la tormenta. Una cantidad de ellos han sido por accidentes de tránsito y algunos otros por hipotermia. Como sabes, las autoridades hicieron una advertencia que ninguna persona que no tuviera una situación de emergencia debería estar en las calles. Y sin embargo, nosotros vimos a varias personas que simplemente andaban dando la vuelta. Eso provocó probablemente algunos de los accidentes y en efecto sigue el estado de emergencia. Básicamente la declaratoria tiene por objetivo permitir que el gobierno estatal pueda habilitar a la Guardia Nacional y contar con recursos especiales para lidiar con las tareas de limpieza. También permite que el gobierno federal contribuya con algunos fondos económicos porque esta tarea va a ser titánica. Las cantidades de nieve, yo llevo muchos años viviendo aquí en los Estados Unidos, nunca las habíamos visto, por lo menos en esta área metropolitana, y a diferencia de otras zonas de Estados Unidos, como por ejemplo el medio oeste, donde realmente sí están preparados porque este tipo de acumulaciones pueden ser promedio para la temporada invernal, al menos en esta zona de la costa este, el área metropolitana, los estados de Maryland, Virginia y en la capital de los Estados Unidos, realmente no hay preparación suficiente. Muchas veces una pequeña nevada de 1 pulgada paraliza los sistemas de transporte, ya lo vimos en varias ocasiones, de tal manera que esta normalización va a llegar muy lentamente aquí a la capital. Obviamente ya está afectando el tema de las operaciones del gobierno federal, que continuará cerrado, y asimismo el Congreso de los Estados Unidos, pero se espera que poco a poco esta zona regrese a la normalidad, empezando por los vuelos aéreos, que realmente han provocado un efecto dominó en cancelaciones de vuelos a nivel nacional, porque aquí se encuentran varias estaciones de enlace para las aerolíneas de Estados Unidos, así que será una tarea atónica, pero esperemos que muy pronto empiecen a reanudarse tanto clases como el sistema de transporte público. Muy bien, José López Zamorano, te agradecemos mucho este reporte de lo que se está viviendo allá en los Estados Unidos. De hecho, ya se ha calificado como la peor tormenta en 150 años. Estamos al pendiente, José, un saludo. Sí, buenos días, gracias, Pati. Hasta luego, Omar. Hasta luego. Y de este mundo real nos vamos al virtual. Ya está lista Ana Cristina Olvera. Ana Cris. Así es, Pati, lista como siempre. Omar, me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana, empezar con ustedes la semana y con la información más relevante de lo que sucede en materia de tecnología, innovación y por supuesto en las redes sociales. Comenzamos con esta noticia en la que Leonardo Martínez Hurtado, un mexicano, desarrolló una aplicación para dispositivos móviles que permite conocer los niveles de glucosa en la orina o la presencia, por ejemplo, de algún microorganismo dañino en el cuerpo si hay problemas en el funcionamiento renal o a nivel de hormonas que dificulten la maternidad, entre otras afectaciones en el organismo. Con el nombre de Clorimetrix, hace que un celular común común y corriente utilice sensores similares a los de las cámaras fotográficas digitales para detectar formas de radiación electromagnética, a las que asigna colores que corroboran la presencia o ausencia de determinados biomarcadores. Así como lo estamos viendo en pantalla, se utilizan pues unos pequeños cartoncitos que tienen diferentes activos y que reaccionan cambiando de color con las sustancias. El celular, la aplicación, lo que
hace pues es analizar estos diferentes colores y son de muy bajo costo estos pequeños cartoncitos. Se puede aprovechar además la conectividad de los teléfonos para almacenar o enviar los datos de esta prueba, además de que puede utilizarse en lugares remotos. Por su desarrollo, Leonardo Martínez Hurtado ya fue reconocido como uno de los jóvenes innovadores mexicanos menores de 35 años por la revista del MIT Technology Review, esto en el año 2014. Y un grupo de estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California Sur desarrolló un prototipo de un guante ultrasónico que ayudará a personas con debilidad visual a conocer con precisión la proximidad de objetos. Aquí, como lo estamos viendo en pantalla, el dispositivo está equipado con sensores que están inspirados en los sistemas de ecolocalización que utilizan animales como por ejemplo los murciélagos, que lo que hacen es enviar señales de alta frecuencia imperceptibles al oído humano y que rebotan con las cosas de diferente forma, dependiendo de a qué distancia estén. El guante permite detectar objetos a distancias de hasta 50 centímetros. Este prototipo fue diseñado por Selene Citlali de la Vega, Daniel Cota y Lamsi Tocama Orozco, estudiantes del quinto semestre del Departamento Académico de Sistemas de la Universidad de Sistemas Computacionales de esta Universidad de Baja California Sur. El guante ultrasónico es un prototipo de base que se puede mejorar, dicen los alumnos, con el desarrollo pues de la estética y que se hagan más pequeños los componentes. Sin embargo, sus funciones son muy interesantes para poder ayudar a integrar a personas que tienen discapacidades visuales. Y bueno, quienes visiten una nueva exposición en el Museo de Dalí en St. Petersburg, en Florida, podrán explorar una pintura de Dalí en un mundo de ensueño tridimensional gracias a la nueva exhibición Disney and Dalí Architects of Imagination, o en español sería Disney y Dalí Arquitectos de la Imaginación. Todo esto gracias a la experiencia que está al final de la exposición y que se llama Sueños de Dalí, que lleva al usuario dentro de su reminiscencia arqueológica del Angelus de Milet de 1935. Lo que hay que hacer es que los asistentes a la exposición, usando cascos de Oculus Rift, pueden moverse dentro de la pintura y navegar por el psicodélico ambiente tridimensional que incluye motivos de otras obras de Dalí como elefantes, pájaros, hormigas y su escultura del teléfono langosta. La exhibición estará abierta hasta el 12 de junio. Esta es la información el día de hoy. Tengan un excelente inicio de semana. Enero se ha consolidado como uno de los peores meses en términos financieros y económicos después de la Gran Depresión. Eso en el 1929, allá en los Estados Unidos, que generó también una crisis mundial. Bueno, justamente para darnos luz, los consejos de Víctor Felipe Piz nos dice cómo cuidar nuestro dinero. Muy buenos días, Víctor. Gracias, excelente inicio de semana. Es momento de ver cómo se presenta el panorama económico de este año. Es muy probable que usted ya sepa que no se viven buenos tiempos en el ámbito financiero internacional, que ya repercuten en el entorno nacional, como lo refleja el encarecimiento del dólar a niveles máximos históricos. Hay que hacerle frente a este evento que a muchos inquieta y a otros les afecta. Pero ¿qué podemos hacer? Lo primero es actuar con inteligencia, planear y ser financieramente responsables. Aquí le presento algunas sugerencias para aligerar este proceso. Que sanear sus finanzas y mantenerlas sanas sea su propósito número uno. Para esto, haga un ejercicio de planeación muy básico. Primero determine con cuánto dinero cuenta y luego haga una lista de todos sus gastos del mes. Esto le permitirá tener mayor control de sus finanzas y evitar gastos fuga. Una vez que sepa cuál es su margen de ingresos y gastos, elimine o disminuya sus deudas. Si está en posibilidades, pague las deudas que tenga, ya sea que las haya contratado con algún banco o a través de préstamos familiares. Tenga en cuenta que pagar una deuda no significa que estamos listos para volvernos a endeudar. Tenga cuidado con su tarjeta de crédito, que puede ser su aliada si la utiliza con moderación e inteligencia. Evite tentaciones y no piense que una tarjeta es una extensión de sus ingresos.
Finalmente, por difícil que sea, destine una parte de sus ingresos al ahorro, lo que le permitirá enfrentar algún imprevisto familiar. Los tiempos financieros no son fáciles, pero con un poco de planeación y una buena administración de sus ingresos, saldrá adelante. La Compañía Nacional de Teatro estrenó la obra Sacrificio, homenaje teatral a Vicente Leñero a un año de su muerte. Los monjes solicitan su auxilio. Yo soy el primero que lo necesita. El proyecto de la Compañía Nacional de Teatro de Limba reúne 3 textos fundamentales en la obra de Vicente Leñero. Se trata de las piezas Pueblo Rechazado, Los Albañiles y El Juicio, que permiten apreciar la visión del dramaturgo jalisciense sobre México. Su teatro es una visión de México. Es una visión insólita, poco frecuentada, enormemente rica y original. Es el México no visitado en los tópicos comunes, lejos del costumbrismo. Es el México que duele. Es el testimonio de una patria largamente lastimada. Al montaje se incorporó el elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro y un grupo de 10 actores de escuelas de teatro bajo la dirección de Luis de Tavira. La monumental puesta en escena planteó diversos retos, como la multiplicidad escénica, que se resolvió con el uso de escenarios giratorios para mostrar 3 historias simultáneas. La búsqueda del padre, la sensación de derrota, esta búsqueda de la verdad que no logra cumplirse, esos elementos fueron un poco como los hilos conductores que permite unir las obras. De una fuente de espiritualidad, de sabiduría, de gracia. Dios lo bendiga, Padre. Me parece que este espectáculo es una gran oportunidad para que jóvenes se aproximen a la dramaturgia mexicana, que me parece que es muy poco leída, es muy poco vista. ¿Qué nos vamos a encontrar? Con un espectáculo monumental, una escenografía monumental, un proceso monumental de montaje que ha sido verdaderamente épico, ¿no? Pero creo que lo monumental de la obra del maestro Leñero se lo merece. No podríamos haber construido algo de menor dimensión. El proyecto Leñero Sacrificio se presenta de jueves a domingo en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque hasta el 28 de febrero. Para México al Día, Rufino Enríquez González. De más información cultural, en el Museo de las Culturas Indígenas se imparte un curso de medicina tradicional. Hierbas como el gordolobo, la flor de bugambilia, el romero, el árnica, la valeriana, son algunas de los cientos de productos naturales que por siglos han utilizado las comunidades indígenas como parte de la medicina tradicional, que hoy comienza a retomar la población. En el Museo de las Culturas Indígenas, inició un curso de 6 módulos en donde expertos de la medicina tradicional ofrecen estos conocimientos a la población interesada en el uso medicinal de las hierbas. Ricardo Ramírez, licenciado en Medicina Tradicional, dice que este método debe aplicarse como conocimiento y no solo como simples remedios. Si nosotros fuéramos curanderos o chamanes del pueblo, posiblemente tenemos todo el conocimiento, pero no, estamos aquí en la Ciudad de México. Y lo importante de eso es simplemente que podamos nosotros tener una metodología para armar tratamientos y sobre todo basados en información científica que sí ya se conoce. Para los alumnos de este curso, la medicina tradicional es una alternativa que debe ser utilizada con conocimiento y con responsabilidad. Yo creo que la medicina tradicional se está retomando en la actualidad, y es algo que nuestros antepasados siempre han utilizado y que ellos no tenían acceso a médicos como nosotros lo tenemos. Nos parece un legado muy importante que dejaron nuestros antepasados y pues rescatarlo me parece algo también fundamental. El curso es gratuito y se imparte los sábados en el Museo de las Culturas Indígenas, en Paseo de la Reforma Norte 707, Colonia Morelos. Con información de Víctor Carreón, México al Día. Las breves del país.
En un operativo conjunto, la Secretaría de Marina, la Profepa y Conapesca aseguraron una embarcación en Playas del Sol, a 10 kilómetros al norte de San Felipe, en Baja California. Esto por realizar actividades de pesca de totoaba dentro de la reserva de la biosfera del Alto Golfo de California y delta del río Colorado. Los 3 tripulantes se dieron a la fuga. Anoche se registró un incendio en un relleno sanitario ubicado en la zona de Rancho Viejo, en Cancún, Quintana Roo. Al parecer, un grupo de desconocidos prendió fuego a las llantas que se encuentran en el tiradero clausurado años atrás. Funcionarios del Ayuntamiento de Benito Juárez informaron que el incendio fue controlado en pocas horas. Este fin de semana apareció una grieta en las inmediaciones de la unidad habitacional Vicente Guerrero en la delegación Iztapalapa que provocó una fuga de agua. El socavón de 4,5 metros de largo se formó debido a un nuevo sistema asociado a microcuencas, informó el Centro de Evaluación de Riesgos Geológicos de la demarcación. Hasta el momento se siguen haciendo más pruebas para determinar que no existan otros fenómenos de este tipo en la zona. Vamos ahora al resumen. Cae Francisco Navarrete, jefe de plaza del cártel Nueva Generación, en Tierra Caliente, Veracruz. Además, detienen a 3 presuntos implicados en la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. Ordena el presidente Enrique Peña Nieto agilizar el proceso de extradición del Chapo. La indicación que tiene la Procuraduría General de la República es trabajar y acelerar su trabajo para lograr lo más pronto posible la extradición de este delincuente de alta peligrosidad. La actriz Kate del Castillo denuncia que el gobierno mexicano la quiere destrozar. No se violaron derechos humanos de diputada vinculada al Chapo, aclara el comisionado de seguridad Renato Sales. No hay ninguna violación en contra de los derechos humanos de la exdiputada. La tormenta Jonás paraliza la costa este de la Unión Americana. Y en los deportes, Carolina y Denver disputarán el Super Bowl 50. Gracias por acompañarnos, es un placer iniciar semana con todos ustedes. Nos despedimos de Fidel Montemayor en las vertiginosas lenguas de señas. Mientras tanto, a todos ustedes, gracias. Que tengan un excelente día y un buen inicio de semana. Hasta luego. Everywhere the blues are moving in the air, I see them in their flight. Sun is high above and winds are stilling up, and all I want to do is stay. Esto es México al Día.